Oramos al Señor, encomendamos a Dios la clase. Padre, en el nombre de Jesús, hacemos la oración ahora para entregar este tiempo delante de tu presencia, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para compartir la palabra. Amado Dios, de ti esperamos, Señor, toda dirección, iluminación, que tú des entendimiento en cada corazón. Bendice los hermanos presentes, mira por aquellos que están a través de las redes, también donde se encuentre, que esta clase sea de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, tome su asiento. Tenemos dos cuestionarios pendientes que casi no he corregido ninguno, así que no se atrase, porque ya hoy, es decir, para el lunes que viene, ya le están entregando el tercer cuestionario, ¿no? Si se atrasa, se le va a amontonar y se le va a complicar. Esto para los alumnos activos, y bueno, los oyentes no tienen compromiso, pero los que son alumnos que quieren recibir certificado y tener clasificación, tiene que completar los cuestionarios. Bien, la clase pasada que estuvimos aquí, estábamos viendo, ¿no?, los impedimentos, ¿no?, las causas para no cumplir el ministerio que hemos recibido del Señor, ¿no?, el encargo, la divina comisión. Y vimos, ya lo vimos, voy a hacer un repaso para volver a retomar el tema. Una de las causas, de los impedimentos, el temor al hombre. Primera causa. Esto es una trampa muy peligrosa y muchas personas caen en ella al ser impedidas de su servicio porque pensamos que nos van a considerar raros, pensamos que no nos van a recibir. El temor al hombre es un estorbo, ¿no? Debemos estar preparados para compartir incluso el desprecio que el mundo sintió por su Señor y Maestro, ¿no? Si a Cristo le despreciaron, seguramente vamos a ser despreciados también, pero esto no debe impedir que prediquemos el mensaje del Evangelio, ¿no? Debemos cuidarnos también de agradarnos a nosotros mismos. Tenemos que agradar a Dios sobre toda situación. Cada predicador debe tener la suprema ambición de agradar a Dios, como Enoc, cuando fue traspuesto por Dios, dice que antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otra de los estorbos es la pereza. Si no nos esforzamos, también esto no es una barrera, un impedimento, ¿no? Porque para predicar de manera aceptable tenemos que estudiar y tenemos que trabajar mucho con la palabra, ¿no? Esto no hay otra salida, ¿no? Y a veces la pereza, ¿no es cierto?, hace que no tengamos argumento, no tengamos desarrollo, ¿no? Debemos leer la palabra, estudiarla, digerirla. Cristo declaró que la palabra da testimonio de Él. En la palabra tenemos la vida eterna. Entonces debemos, para servir a Dios, trabajar, ¿no? No hay otra. Estudiar, leer, meditar en la palabra de Dios, ¿no? Digerir la palabra de Dios, rumiarla, ¿no? Es el trabajo que hace la vaca, ¿no? La vaca no come pasto, aunque podemos decir, no, la mayoría va a decir si se alimenta de pasto, no, pero la vaca durante el día no come pasto, sino corta pasto, es una gran cortadora de pasto. Y manda el pasto a uno de sus estómagos
y a la noche regurgita y hace el trabajo de rumiar, ¿no? Es decir, que regurgita el pasto que cortó durante el día, lo mastica, le saca el jugo, le saca los nutrientes y lo envía a otro estómago que tiene ya para digerirlo, ¿no? Esto es el acto de rumiar, cosa que no hace el caballo, cosa que no hace la oveja. El caballo y la oveja comen directamente pasto. Podemos decir que sí, estos animales comen pasto. Pero la vaca durante todo el día corta y almacena, después regurgita y rumea, es decir, le saca toda la sustancia, generalmente lo hace a la noche, ¿no? Entonces esto debe hacer el creyente, rumiar, ¿no? Sacarle la mayor sustancia posible a la palabra del Señor, ¿no? Y para esto hay que meditar en ella, hay que examinarla, estudiarla. Otro de los estorbos, la ambición egoísta, ¿no? Esto es responsable de muchos fracasos, muchos están tan ocupados en sus propios negocios, sus intereses, sus trabajos, sus comercios, que el don de predicar permanece dormido. Cristo mencionó dos posibles estorbos al testimonio. Dijo en Marcos 4:21, podemos dar lectura. Marcos 4:21. Sí. Dice así. También le dijo: no se trae la antorcha para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama, no es para ser puesta en el candelero. El Señor, con esta comparación, con esta parábola, podemos decir así, está diciendo que la cama habla de pereza, y el almud es símbolo del negocio. Si bien el negocio es legítimo en su lugar, nunca debemos permitir que se convierta en enemigo de lo mejor. Cuando le preguntaron a Guillermo Carey cuál era su negocio, dijo: mi negocio es predicar el Evangelio y remiendo zapatos para pagar los gastos, ¿no? Es decir, que el trabajo es para sustentarnos, pagar las cuentas, alimentarnos, pero no debe ser la prioridad de aquel que quiere servir a Dios, ¿no? La prioridad, su negocio. Jesús dijo, ¿no? Me conviene estar en los negocios de mi Padre. Cuando era chico y se perdió y los padres comenzaron a buscarlo por toda Jerusalén, él estaba aprendiendo de los doctores y de los sacerdotes la palabra. Y cuando los padres le exhortaron porque los había afligido, alejándose, él dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces tenemos un negocio supremo, ¿no? Un negocio principal, que es el servir a Dios, que es el ministerio. Y luego, bueno, buscamos el sustento material para alimentarnos y pagar las cuentas. La otra excusa es: no tengo talento para predicar. Esto no resiste un análisis, es una excusa que si la investigamos a fondo no tiene sustento, ¿no? Dios a veces no lo hemos desarrollado, el don de predicar no lo hemos puesto a prueba con honestidad y perseverancia. Y nadie aprende a nadar observando a los demás, ¿no? Para nadar, si vos vas a aprender natación o vas a las Fuerzas Armadas, yo lo conté la vez pasada, a todos los cadetes nos tiraban a la pileta olímpica y cuando alguien de los chicos empezaba a ahogar, entonces le acercaban una caña para que se agarrara y lo llevaban a la orilla, ¿no? Pero así
lo hacían 2, 3, 4 veces hasta que aprendía a nadar sí o sí, porque si no se ahogaba. Y lo mismo es la predicación, ¿no? Nadie aprende a predicar si no se larga, si no intenta, ¿no? Si no desarrolla el don, es lo mismo que la música. No compra un instrumento y no se larga a poder sacar alguna nota, nunca va a ser músico, nunca va a tocar, ¿no? Quizá cuando empiece va a hacerlo burdamente, se va a equivocar bastante, pero a la práctica va a llevar a perfeccionar el talento. El que canta lo mismo, si no se larga a cantar, nunca va a cantar. Puede que se equivoque, puede que no le salga bien las primeras veces, pero la única forma es ejercitar, ¿no?, el don y el talento para que se perfeccione. Bien, no sienten entusiasmo alguno por la predicación del Evangelio. Muchos que aseguran no poder predicar son muy elocuentes discutiendo sobre automóviles, sobre fútbol, sobre política, ¿no? Tienen mucha palabra cuando entran en temas que les apasionan, ¿no? Y para las cosas de Dios, dice, yo no tengo palabra, no tengo talento. La persona que trabaja con automóviles, estudia automóvil, el que le gusta el fútbol, sabe, ¿no?, los equipos, los campeonatos. Estos días vinieron, yo le contaba también en la clase pasada, no vinieron mis nietos de Santa Fe y sabían cuándo jugaban los equipos, en qué canal estaba, cuánto dura el partido, ¿no? A mí me preguntan ni idea, porque no me interesa el fútbol, nunca me interesó, ¿no? Pero el que le interesa el fútbol se apasiona y sabe todas las fechas, sabe todas las competencias, sabe cómo se llaman los jugadores, quién juega en tal posición o en tal otra. Saben todo porque les apasiona. Entonces, lo que tenemos que pedir es pasión por las cosas de Dios, pasión por el Evangelio, ¿no? Si queremos servir a Dios eficazmente, tenemos que apasionarnos por las cosas de Dios. Es posible que el corazón de una persona degenere hasta ser una especie de futbolista amateur, aunque capaz nunca pisó una cancha, o ser una especie de garaje porque sabe tanto de marca, de autos, de motores, ¿no?, porque le apasiona la mecánica. Cuando abre la boca, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Lo mismo el que le apasiona la política, ¿no? En cualquier conversación sale política, porque es su pasión, es lo que llena su corazón, es lo que él se interesa, ¿no? Y esto mismo que lo vemos normalmente en el mundo, tenemos que aplicarlo a las cosas espirituales, ¿no? Apasionarnos por las cosas de Dios. Cuando a mí Dios me llamó, yo me apasioné por las Escrituras. A veces digo para los hermanos, yo no hice ningún seminario, no fui a ninguna universidad, no cursé ninguna escuela bíblica, pero he gastado muchas Biblias. Creo que esta es la número 7 o 8 que tuve que descartar porque las páginas empiezan a romperse, a despegarse, ¿no? Leyendo he gastado mi vista, ¿no?, porque he amanecido estudiando la palabra, leyendo la palabra. Entonces, esto se hace cuando hay pasión, ¿no?, por conocer, por saber, por aprender la palabra de Dios. Si no hay pasión, no, aunque vaya a los seminarios, aunque vaya a las mejores universidades de teología, no pasa nada, ¿no? Yo he estado en graduaciones a donde se les da un diploma de pastor a los alumnos, escuelas bíblicas que funcionan, que son incluso pagas y los alumnos pagan y se inscriben. No, hay varias funcionando en el país. Y bueno, cuando es la graduación le dan el diploma, aparentemente se reciben de pastor, pero esto no hace un pastor, ¿no?, ni hace un predicador,
porque tiene que tener un llamado, tiene que tener un respaldo de Dios y tiene que tener vocación, ¿no? Es como un pintor, si no tiene vocación puede ir a la academia de arte, las mejores academias de arte, y no va a pasar nada, ¿no? Tiene que tener el talento, ¿no? El pintor, el dibujante, el escritor, el poeta, el músico, el escultor, ¿no? El artesano, tiene que tener la fibra, ¿no? Después el estudio complementa. Yo no digo, ¿no?, que desechar el estudio y el conocimiento, pero no piense que por tener el pincel de Salvador Dalí se va a convertir en un Salvador Dalí. Hubo alguien que le compró el pincel cuando él estaba pintando porque pensaba que el secreto estaba en el pincel, y fue a la casa y no funcionó. No funciona, no están en el pincel, en la herramienta, ¿no? Es como mi Biblia. Hay muchos chicos que yo he tenido a lo largo de mi carrera que me dijeron: pastor, un día me tienen que regalar su Biblia. Yo le encargo su Biblia. Bueno, algunas regalé cuando se quedaron bien viejas, ¿no?, cuando las renové. Pero los pibes que llamados que comenzaron el ministerio, usted me tiene que heredar la Biblia, me tiene que legar la Biblia. Como si tener la Biblia que yo uso le significaría algo. No significa absolutamente nada. Tiene que tener el llamado, tiene que tener el talento y tiene que tener la pasión de querer conocer las cosas de Dios y comunicarlas, ¿no? Otra de las trabas para no predicar son los pecados sin juzgar y la mundanalidad. Persona mundana no puede comunicar cosas espirituales, y la persona que tiene pecado sin confesar, sin juzgar, tiene una traba, tiene allí un estorbo muy importante, ¿no? Una causa muy común del cual se descuida los dones espirituales. Son costumbres y pasatiempos mundanos o de dudosa reputación. Entonces esto impide el cumplimiento del ministerio, ¿no? Vuelvo a decir, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si yo meto toda la semana, meto fútbol, meto novela, y bueno, cuando abre la boca, a veces yo veo predicadores, ¿no?, que predican más de Hollywood que de la palabra de Dios, ¿no? Porque están mencionando artistas, están mencionando argumentos de películas, de series. Entonces uno se da cuenta, el que conoce las cosas de Dios se da cuenta que esto es lo que llena su corazón, ¿no? Predicadores que hablan de política, o predicadores que no en la predicación meten el fútbol, porque su corazón está lleno de eso. Entonces cuando abre la boca, ¿qué es lo que sale? Sale fútbol, sale política, sale lo que hay en el corazón, eso sale por la boca, ¿no? Entonces es importante cultivar las cosas espirituales, llenar de la palabra, llenar de cosas espirituales el corazón, para que cuando tengamos que ministrar no estemos mencionando a Schwarzenegger, a qué sé yo, no, esos artistas o películas, ¿no? A veces mencionan los argumentos de la película, la frase que dijo en la película. Entonces, a mí, ¿qué impresión me da? Que mundanismo, ¿no? Está lleno del mundo. Entonces, como dijo Jesús, los que son del mundo hablan las cosas del mundo. Los que son de Dios hablan las cosas de Dios, ¿no? Entonces, el único remedio para un alma resfriada es la confesión del pecado, alejarse de todo lo que estorba y un retorno al estudio de la Biblia, obediencia a la voluntad de Dios, oración, adoración y servicio para Cristo, ¿no? Yo le cuento, lo he contado muchas veces, algunos ya están cansados, pero para los hermanos de las redes,
Una de mis pasiones antes de venir a Cristo era la caza y la pesca. Después de hablar con mi esposa, cuando mis hijos mayores nacían, yo estaba en alguna isla, ¿no es cierto?, pescando con algún compinche en campamento o cazando, ¿no? Y no acompañando a mi esposa a dar a luz, ¿no? Después eso se revertió cuando me convierto. Pero era mi pasión, no es una pasión condenable, porque no tiene nada de malo que alguien desee. Tengo algunos hermanos en la iglesia que son fanáticos por la pesca y de tanto en tanto cuando tienen un franco se van a pescar. Está perfecto, no tiene nada de malo. Jesús llamó a hombres que eran pescadores. Y yo tenía un equipo impresionante, ¿no? De armas y de toda clase para acampar días enteros. Era mi pasión, ¿no? Y no tenía vehículo, me iba en tren, me iba en colectivo, caminaba. Bueno, unos sacrificios tremendos, ¿no? A veces mes de julio yo estaba en el medio del pantano con el agua en la cintura, pescando y cazando, ¿no? Eso es lo que hoy tengo que pagar la factura de los dolores de hueso y enfriamiento que uno toma cuando es joven. Bueno, pero en resumen, no, yo me convierto, nadie me dijo nada, porque yo me convierto en una iglesia que no había enseñanza de ningún tipo. Que predicaba el evangelio, la gente se convertía, y no había enseñanza de ninguna clase. No le decían nada, ni la conducta familiar, las obligaciones como padre, como esposo, la vida como cristiana, nada. No se enseñaba absolutamente nada. Después yo salí de esa denominación y entré en las asambleas. Y en las asambleas me comenzaron a enseñar, comencé a aprender. Pero tengo los primeros 3 años de mi vida cristiana, era en una iglesia, no voy a nombrarla para no herir ninguna sensibilidad, pero era una denominación que hasta hoy existe, no enseñan absolutamente nada, pero nada, nada de nada. Y bueno, a mí nadie me dijo nada, pero yo entendí que esa pasión que tenía me iba a atajar servir a Dios. Entonces me deshice de todo el equipo. Me recuerdo que las armas las tiré en un pozo negro, porque dije, si no son buenas para mí, no son buenas para nadie. Tenía armas, escopeta recortada. Bueno, tiré todo en un pozo negro y todo lo que era el equipo de pesca, campamento, mochila, todo eso me deshice. Eso regalé, vendí. Y nadie me dijo que yo tenía que sacar eso, ¿no? Pero yo sabía que si yo me quedaba con esa pasión o practicando ese deporte, nunca iba a servir a Dios, nunca. Porque eso iba a tener más fuerza que la iglesia, más fuerza que la Biblia, más fuerza que un llamado, ¿no? Entonces tenía que cortar con eso. Y así es con el fútbol, así es con la política, así es con muchas pasiones que quizás en sí mismas no son pecaminosas, ¿no? Porque si uno las practica con honestidad, no es pecaminoso. Pero si te va a estorbar la vida espiritual, ¿no? Hay mujeres, yo tengo mujeres fanáticas por el fútbol y que no podían afirmarse en la iglesia porque estaban mujeres, estaban en la cancha. El sábado y domingo tenían partido. Y no había forma de que largaran eso para venir a la casa de Dios, porque era una pasión. Y algunas mujeres de estas me pedían oración porque no podían vencer la pasión del fútbol, ¿no? Y así hay hombres, ¿no? Llega a jugar un campeonato el equipo preferido, y que no sean día de culto, o día de Santa Cena, o día en que tenemos que estar en la iglesia, porque yo conozco pastores que han puesto el plasma cuando jugó Argentina en la iglesia para que los hermanos vieran el partido, ¿no? En la iglesia, dentro del templo,
pusieron los televisores para que la hermandad no se perdiera el partido porque jugaba justo el día que había culto. No, dice que aquel que es dominado por algo es esclavo de aquello que le domina. Entonces, aunque no sea malo, pero sí te domina, eres esclavo, ese es tu amo. Alguno le domina el trabajo, otro le domina el dinero, otro le domina el fútbol, otro le domina la cerveza. Aquello que te domina pasa a ser tu amo, tu patrón. Entonces no tenemos que ponernos bajo esclavitud de nada. Dios nos ha hecho libres y tenemos que ser libres. A mí no me puede quitar un culto Boca o River o el campeón o la selección. No me puede quitar un culto. Que yo no venga a la casa de Dios, no participe en la cena porque ese día está jugando Argentina, ¿no? Dios nos guarde. Esto va para todas las áreas, ¿no? Bueno, mi debilidad era la caza y la pesca. A mí no me interesaba que mi esposa estaba por dar a luz, yo tenía unos pesos y armaba campamento y me iba. Y si no me interesaba mi esposa que iba a dar a luz, ¿me va a interesar la iglesia? No. Entonces yo tenía que quebrar eso, romper eso. Y después que Dios me dio vehículo y me dio cierta holgura económica como para poder agarrar hoy el auto e irme a la orilla del Paraná o irme, no sé, a Corrientes, a la laguna de Liberá, nunca desde que me convertí volví a poder pescar. Me quitó el Señor, me desapareció esa pasión. Cuando yo corté las cadenas, me quitó la pasión. Y nunca pude, y podría, ¿no? Porque ahora tengo más. Antes yo me colgaba en el tren con la mochila en la espalda, llevando todo el equipo, con algún otro compinche, y nos íbamos en colectivo, en tren, caminando. Sacrificio tremendo, que hoy podría evitarlo porque tengo vehículo, cargo todo en el vehículo, ¿no? Y tengo quizás la posibilidad de comprar un equipo que me haga falta, un buen equipo. Nunca más pude practicar ni la caza ni la pesca, nunca más, ¿no? Es como que me arrancó esa pasión, ¿no? Y vuelvo a decir, si no tomamos una decisión radical con esos temas, nunca vamos a poder servir a Dios, ¿no? Porque todos tenemos una inclinación y algo que nos dominaba en el mundo, pero tenemos que quebrar eso para servir al Señor, no hay otra, ¿no? La predicación, bueno, vamos a lo que está en el pizarrón ya. La predicación efectiva debe alcanzar la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es una cosa media compleja, intangible. Puede ser descrita como la suma total de nuestras características, cualidades mentales, morales y espirituales, por medio del cual impresionamos a los semejantes, ¿no? Por lo cual nos manifestamos como personas. ¿Cómo se expresa la personalidad? Bueno, cada individuo expresa su personalidad de una manera triple. Lo vimos también, ya estamos haciendo casi un repaso a la clase pasada, que la personalidad tiene que ver con el alma. Ahí le hice un dibujito. El hombre es tripartito porque está compuesto por cuerpo o hombre exterior y por hombre interior, alma y espíritu. Alma y espíritu son dos cosas diferentes, aunque la Biblia, la confusión viene porque la Biblia utiliza los dos términos indistintamente para referirse al hombre interior. Por ahí va a encontrar que dice, el alma que pecare morirá. Por ahí dice la Escritura, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿no? Utiliza indistintamente los dos términos, alma y espíritu, pero son dos compartimentos diferentes, son dos partes diferentes del ser humano. Es lo mismo que la palabra adulterio y fornicación. Usted sabe que tocante al divorcio, el Señor dijo que no le es lícito al hombre dar carta de divorcio a su mujer,
a no ser por causa de fornicación. ¿No? Algunos inventaron que, bueno, que en Oriente matrimonio se desposaba, pero estaban 3 meses en la casa de los padres hasta consumar la intimidad. Entonces, que en ese periodo que estaban en la casa de los padres, si alguno de los cónyuges se allegaba a otra persona, era causa de divorcio, fornicación. Pero esto es una manipulación y una conjetura que no tiene fundamento, ¿no? Lo que está diciendo el Señor, está ahí usando el Señor indistintamente. Él podía haber dicho por causa de adulterio, porque la intimidad con otra persona, ¿no? En el matrimonio es adulterio. En los solteros es fornicación. La intimidad en el soltero es fornicación. La intimidad con otra persona en el matrimonio es adulterio. Entonces lo correcto hubiera sido que el Señor usara la palabra adulterio. No le es lícito dar carta de divorcio a no ser por causa de adulterio. Pero utiliza la palabra fornicación porque en el hebreo se utilizan los dos términos para referirse a pecados inmorales. Cuando se refiere a pecados inmorales, que tiene que ver el sexo, se puede usar, la Biblia usa los dos términos indistintamente. Puede decir, bueno, usted habrá leído que el pueblo fornicó, ¿no?, detrás de dioses ajenos. Por ahí va a leer que Israel adulteró, ¿no?, con la idolatría, ¿no? Está refiriéndose, usando los dos términos indistintamente, y de ahí vienen las confusiones. Y viene toda esa conjetura que se casaban y estaban 3 meses en la casa de los padres. No, está diciendo que no es lícito dar carta de divorcio a no ser por adulterio. Cuando uno de los cónyuges tiene sexo con otra persona fuera del matrimonio. Y en referente al alma y al espíritu, hay también grandes confusiones, porque la Biblia utiliza los dos términos indistintamente para referirse al hombre interior. Hombre interior es esto: espíritu y alma. Eso es el hombre interior, indivisible, porque nunca se separan, ni en la muerte. El espíritu y el alma nunca se desprenden, nunca se separan. Lo que sí se separa es el hombre interior del hombre exterior en la muerte. El hombre exterior, la carne, el cuerpo, vuelve al polvo de la tierra, va para el cementerio, y el hombre interior sale, alma y espíritu indivisible, y van a Dios. Es decir, que no hay forma de separar alma y espíritu. Eso pertenece al hombre interior. Ahora, alma y espíritu, el espíritu es el ser, la persona, la esencia de la persona es el espíritu. Tal así que morimos cuando Dios separa el espíritu del cuerpo. Ahí se produce la muerte. La muerte del cristiano no es cuando para el corazón, no es cuando no circula la sangre, no es cuando el cerebro no funciona. Eso es todo términos médicos para decretar la muerte. Pero nosotros por la Biblia sabemos que cuando Dios retira el espíritu, morimos. Mientras que el espíritu está en la persona, no importa si el corazón no anda, no importa si el cerebro no funciona, porque muchos que están en estado vegetativo, el encefalograma da recto y dice tiene muerte cerebral. Y sabemos muchos de nosotros, nos ha pasado. Yo he tenido gente 3 años, 4 años con estado vegetativo, muerte cerebral, y de repente volvieron a la vida, ¿no? Lo desconectaron y no se murió, ¿no? Y reaccionó y volvió a la vida, ¿no? Y ellos
cuentan que cuando estaban en estado vegetativo asistidos por la maquinaria, ellos escuchaban todo lo que pasaba alrededor, escuchaban los diagnósticos médicos, escuchaban la visita, sus seres queridos cuando venían, todos conscientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muerte cerebral no significa muerte. ¿No? A veces el corazón no funciona y lo mantienen vivo con un aparato, con una bomba exterior que bombea la sangre, ¿no? A veces no puede, los pulmones no funcionan, no respira y lo hacen respirar con una máquina respiratoria, lo entuban y le mandan el aire, ¿no? O la máquina respira por ella, pero no están muertos. Mientras que el espíritu no es retirado del cuerpo, la persona, para los creyentes. Ahora, para los médicos es otra canción. Médico mira el pulso, la radiografía, los análisis, pero nosotros miramos la palabra del Señor. Mientras Dios nos retira el espíritu, no estamos muertos. Aunque la medicina diga, está muerto. ¿No? ¿Me entiende lo que quiero decir? Porque el hombre interior tiene que salir del cuerpo para que se produzca esa separación que lleva el cuerpo al polvo y el hombre interior va a Dios. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el alma es el asiento del intelecto, de la voluntad y de las emociones. Es tripartita el alma, ¿no? Las emociones, el intelecto y la voluntad son departamentos del alma. Entonces, cuando morimos, y esto se puede respaldar con la Biblia, ¿no? El espíritu y el alma van a la presencia de Dios y en la muerte el hombre interior tiene pensamiento, tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Es decir, tiene recuerdo, su mente está activa, o el intelecto está activo, y tiene emociones. Es decir, que no va a ser inconsciente cuando se muere, un viento arriba de una nube, no un vaho. Algunos tienen esa idea, no. Salimos del cuerpo, entramos en la dimensión espiritual y tenemos plena conciencia, recuerdo, nos vamos a conocer, vamos a poder comunicarnos, vamos a oír, vamos a pensar. Esto está descrito en la Biblia, ¿no? Puedo darle muchos textos, uno, Lucas 16, la historia del rico y de Lázaro, que no es una parábola. Muchos hasta la han titulado en la Biblia la parábola del rico. No es una parábola. Es una historia real porque comienza diciendo, había un hombre rico. Esto está contando una historia real el Señor. La parábola es una comparación, una figura retórica. Y la historia del rico no es una parábola, está mal titulada en la Biblia. Otra cosa, en Apocalipsis, Juan vio las almas de los que habían sido decapitados en la gran tribulación por la causa del Señor, y esas almas estaban debajo del altar, y dice que clamaron diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a vengar nuestra causa de los que le habían ejecutado? Y dice que se le dio ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco hasta que se completara el número de sus consiervos que tenían que ser muertos como ellos. Ellos estaban apurados para recibir la resurrección, para recibir un cuerpo nuevo, porque todavía no estaba completo, ¿no? Necesitaban para estar completo un cuerpo nuevo. Y clamaron a Dios, y esto lo revela Juan, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, tenemos que esperar? Es decir, hablaron, tuvieron memoria, se les dio vestiduras blancas, se les dijo que esperaran un poco, es decir, escucharon, pensaron, ¿no? Tenían emociones, porque estaban impacientes por la espera, la demora. Entonces,
Esto lo revela Juan. Esto otro, la historia del rico revela Lucas. Tenemos muchas cosas en la Biblia que habla de que en la muerte el creyente va a ser consciente, va a tener recuerdo, nos vamos a conocer, vamos a tener emoción y vamos a tener voluntad. Eso no se pierde porque es parte del alma y el alma no se divide del espíritu. Es una misma cosa, son parte, ¿no? El alma es el nexo entre el espíritu y el cuerpo. El nexo entre el espíritu y el cuerpo es el alma. El alma, cuando no tenemos a Dios, está brutalizada. El alma está al servicio de la carne, al servicio de las pasiones. Hacemos lo que nos gusta, lo que nos da placer, lo que no nos gusta no lo hacemos, ¿no? Es decir, el alma está al servicio de la carne. Cuando nos convertimos, nacemos de nuevo, recibimos vida espiritual, el alma se espiritualiza, ¿no? Las emociones, la voluntad y el intelecto se espiritualiza porque empiezan a pasar al servicio del espíritu. Lejos de Dios están al servicio de la carne. Nos gusta un cigarro, tomamos un cigarro. Nos gusta tener sexo, tenemos sexo. Nos gusta emborrachar, nos emborrachamos. Nos gusta. Es decir, el alma está brutalizada. Cuando nos convertimos, el alma se espiritualiza. Por eso dice Pablo, tenemos la mente de Cristo, ¿no? En todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, en eso pensá. Es decir, el alma, el intelecto se espiritualiza, las emociones se espiritualizan, porque ya no hacemos solo las cosas por lo que nos da placer. Y no sabemos que aunque nos cueste, aunque sea difícil, obedecemos a Dios, ¿no? Si yo hoy voy a hacerle caso, como era en el mundo, a lo que siento, me quedo al lado de la estufa, no salgo de casa, caliento el mate y creo que usted también, ¿no? Pero ¿por qué venimos? Porque nos obligamos a cultivar las cosas de Dios, a buscar las cosas de Dios, a escuchar la palabra y bueno, dejamos la comodidad, el confort, no le damos el gusto a la carne, le damos el gusto al espíritu y nos traemos a la casa del Señor, ¿no? Y así cuando oramos, y así cuando pagamos el diezmo, ¿no? A nadie le gusta pagar el diezmo con toda la carestía y las cuentas que hay, pero nos obligamos para obedecer a Dios, y no le hacemos caso a la carne. Si le hacemos caso a la carne es egoísta, mezquina, avara, ¿no? Todos esos dones pertenecen a las carnes, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, el alma se espiritualiza cuando nacemos de nuevo y pasa a servir al espíritu. Y cuando nos vamos, se va el alma y el espíritu, va a la presencia de Dios y el hombre, la carne, va para la tierra. Bien, entonces el predicador debe apelar a iluminar el intelecto, ¿no? A dar razón de la fe. No se impone, no se pasa por arriba del razonamiento, porque la fe de Dios se puede razonar, la fe de Dios, por eso dice que debemos dar razón de lo que creemos a la gente. Eso tiene que, la palabra, el mensaje tiene que iluminar el intelecto, tiene que hacer vibrar las emociones no están ajenas, ¿no? Y tiene que demandar por último una decisión, el ejercicio de la voluntad, ¿no? El predicador siempre debe insistir en una decisión para las personas, ¿no? Hay muchos predicadores que fuerzan al intelecto a expensa de las emociones y de la voluntad. Esto resulta en un frío intelectualismo. Hay incluso algunas religiones que obvian las emociones y apelan los mensajes, los estudios solamente al intelecto. Entonces terminan una congregación fría, una congregación que
¿no es cierto?, una cosa fría, muerta, porque la vida está en las emociones, ¿no? Cuando la persona siente, cuando la persona, es decir, sentimos la presencia de Dios, a veces Dios nos visita y lloramos, a veces nos alegra, ¿no? Cuando viene un mensaje nos alegramos. Entonces, las emociones están involucradas. La palabra no puede apelar solamente al intelecto o solamente a las emociones, porque también hay predicadores que apelan a las emociones, ¿no? Te va a escuchar que había una viejita y que estaba pasando hambre, pobrecita, y no tenía nadie que le visite. Y la gente llora, ¿no? Porque se está tocando la parte emotiva, ¿no? Pero vuelvo a decir, esto no es la forma, ¿no? Y luego la voluntad, ¿no? Cuando se presiona la voluntad, se presiona una decisión, y si no está convencida intelectualmente, si las verdades del Evangelio no le motivaron emocionalmente, a lo mejor hace algo, pasa al frente, repite una oración, pero no significa nada, ¿no? La próxima reunión no viene más, ¿no? Porque se le presionó en la parte de la voluntad. Hay peligro en insistir y apelar a una sola parte de la personalidad, a expensas de las demás. Y ahí es donde fracasan muchos predicadores. Forzar la apelación al intelecto a expensas de la emoción y la voluntad. Forzar la apelación a las emociones a expensas del intelecto y la voluntad. Termina en un frío sentimentalismo, ¿no? Forzar a la voluntad a expensas del intelecto y las emociones resulta en un individualismo. Esto explica en parte las miles de profesiones de fe vanas que no tienen ningún resultado. Y esto abunda en el universo evangélico. Yo lo he visto en campañas masivas donde, lo contaba creo que en la clase pasada, donde colectivos completos llevaba la gente, todo el vecindario, ¿no?, a esa campaña. Y todo el vecindario los veíamos pasar al frente y hacer la oración de fe, levantar la mano, llenar una tarjeta. Pero terminaba la campaña y no lograba que uno persevere en la iglesia. Yo cuando allá en Del Viso vivía, salían 2 y 3 colectivos llenos para la campaña de Anacondia que se hacía ahí en el cruce donde está la estación de servicio. Ahí no había nada, era un campo. Y ahí se hizo al aire libre, puso las carpas y se hizo la campaña de esta zona, ¿no? Nosotros íbamos a colaborar. Y venían 3 colectivos de mi barrio, llenos. Yo dije, tenemos un barrio creyente. Todos mis vecinos pasaron adelante y oraron por ellos. Y llenaron la tarjeta. Cuando nos repartieron las tarjetas de los convertidos, yo tenía todo el barrio. Y yo tenía un anexo en Del Viso. Y empezamos a visitar a los vecinos y nos echaban los perros. No logramos uno traer a la iglesia. Acá en este barrio, toda la cuadra se fue a la campaña de Anacondia. De acá también salió un colectivo. Y esta vecina, esta otra, la de allá, la de la vuelta, todos a la campaña, todos yo los vi pasar adelante. Y oraron por ellos y llenaron la tarjeta. Terminó la campaña, se fue a Anacondia. Uno no logramos meter dentro de la iglesia. Ni uno. Entonces son profesiones de fe vana. No hay conversión. Quizás se apeló a la voluntad, quizás se apeló a las emociones, quizás se apeló al intelecto en algunos casos, pero debe la personalidad completa del hombre involucrarse en la predicación del Evangelio. Debe ser impactado emocionalmente, intelectualmente y ejercitar la voluntad cuando toma la decisión, ¿no? Para que haya una profesión que tenga perseverancia. Bien,
Consideremos estas partes de la personalidad. El intelecto es un don de Dios. Hay tendencia entre ciertos predicadores de despreciar la mente o la facultad de razonar y se concentran en la apelación de los sentimientos. Y bueno, si leemos la Biblia, esto va a demostrar que es una insensatez de proceder, porque no puede Dios pasar por alto el raciocinio humano. No puede, ¿no es cierto?, obviar el razonamiento. Siempre estoy a favor de razonar las cosas de Dios, ¿no? Y entender por qué yo tengo que congregar, por qué tengo que leer la Biblia, por qué tengo que orar, por qué tengo que ofrendar, razonar, por qué una hermana mujer no se puede tocar el pelo, por qué no puede usar pantalón, por qué no puede usar maquillaje, ¿no? Entenderlo, por qué no puedo usar aretes, zarcillos, las orejas, por qué no podemos bailar, por qué no podemos tomar bebidas alcohólicas. Entenderlo, ¿no? Cuando yo lo entiendo, esté en la asamblea, esté en la misionera, esté en la cristiana, esté sin iglesia, yo sigo practicando porque entiendo que agrada a Dios, entiendo que lo hago para Dios, y no importa dónde yo me vaya, y a lo mejor vaya a una iglesia que bailan, por ahí voy a una iglesia donde toman vino, por ahí voy a una iglesia donde se divorcian y se vuelven a recasar, pero yo voy a guardar lo que aprendí, lo que razoné, que es así, y no voy a cambiar. ¿Me entiende? Así me toque estar con la misionera, la evangélica, la cristiana, la de los 12, la de los apóstoles, ¿cómo se llame? ¿No? Pero no lo razonamos. Entonces, el primer enojo que tenemos, y nos vamos de la iglesia ministerio evangélico, y no llegamos a la esquina y largamos todo. Tengo hermanas que han salido de la asamblea. 30 años en la asamblea, salieron de la asamblea, primero que hicieron, pusieron pantalón vaquero. Cortaron el pelo a los varones. Se pintaron como una puerta vieja. ¿No? Y digo, ¿qué pasó? 30 años en la iglesia. ¿No? Nunca razonaron, nunca involucraron el intelecto en comprender por qué yo debo practicar tal o cual cosa. ¿No? Y lo que tenemos que hacer es, ¿por qué? Porque no. Y hay gente que se declara así, sola, ¿no? Porque dice, en la iglesia ya del pastor Hebel te prohíben. Yo tengo gente que me ha espantado las almas, porque ha dicho, mire, acá, si venís acá, olvídate el pantalón, acá te los aros, ¿no? Y lo espanta, lo corre, nunca más quiere venir a la iglesia y nos hace la fama, porque después salen diciendo, no, allá en la iglesia aquella, mira, si vos te vas, olvídate el maquillaje, olvídate los aretes. Entonces no entendió nada, no comprendió nada y es una espanta alma, porque cuesta tanto ganar un alma y la barajaron ahí, la arruinaron, ¿no? Porque Dios no te mandó a que vos limpies la iglesia o que vos atajes el mundo de la iglesia. Para eso están los siervos del Señor, para eso está el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tiene que trabajar en la persona, tiene que convencer a la persona. Por eso cuando el Espíritu de Dios venga, Él convencerá al mundo. ¿Y qué es convencer? Trabajar en la mente y hacerlo razonar que esto está bien y que esto está mal. Eso es convencer y no imponer. Cuando yo le digo a la gente, acá vos tenés que sacarte el pantalón, yo le estoy imponiendo. Y le ahuyento, le vacuno contra el Evangelio. Entonces no es imposición, no es te prohíben, es convicción. Cuando yo estoy convencido, yo lo cuento muchas veces, que estuve cerca de un par de años sin congregación, porque salí de donde pertenecía. Y después
fundé el ministerio que hoy presido, ¿no? Pero en ese intervalo estuve 2 años sin pastor y sin congregación. Y yo no me zafé, no me fui a chupar cerveza, no me fui al baile, no me anduve desnudo, ni mi esposa tampoco. Guardamos lo que habíamos aprendido. Incluso yo, mi ofrenda y mi diezmo, yo lo conté muchas veces, lo guardaba en una cajita con llave. Cada vez que venía una plata a mi mano, yo sacaba y guardaba. Que incluso mi esposa me decía, ¿para qué guardar si no tenemos iglesia? No importa, porque yo hice un voto con el Señor, y eso es del Señor. Y el día que yo tenga una iglesia, eso va a ir al tesoro de la iglesia. Yo nunca, desde que me convertí, dejé de diezmar. Y no tenía pastor, no tenía iglesia. Esto lo encontramos en la Biblia. Abraham no tenía donde llevar los diezmos y los apartaba. Y no tenía iglesia, no había sacerdocio, no había pastores, no había dónde llevar. Pero Abraham tenía apartado, y cuando apareció Melquisedec, dice que Abraham le dio los diezmos que tenía guardados. Le dijo, pará, vos te vas a llevar todos los diezmos que tengo guardados. Y entregó a Abraham los diezmos al sacerdote Melquisedec. No estaba el pueblo de Israel todavía. De que no había ley, no había Biblia, no había mandamiento. Moisés no había nacido. Que yo siempre digo para los contrarios, ¿no? Porque dice, no, era para la ley, era pueblo judío, diezmaban en semillas y en animales, no había plata. No, yo le digo, ¿quién le enseñó a aquellos hombres a diezmar y a ofrendar? ¿Quién le enseñó a Abel y Caín a hacer altar a Dios y ofrecer lo mejor de su ganado y lo mejor de sus cosechas? Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo de las ovejas. Y puso arriba del altar y entregó para Dios. ¿Quién le enseñó? No sabían leer y escribir. No se habían inventado el alfabeto. No había Biblia, no había templo de ni una clase. No había sacerdote de ni una clase. Recién comenzaba la humanidad. ¿Cómo ellos sabían que para ser bendecidos tenían que honrar a Dios con sus bienes? ¿Cómo sabían? Que incluso lo comían los caranchos, las ofrendas de ellos, las primicias de ellos, porque las dejaban arriba del altar de piedra y venían las aves de rapiña y se lo comían, o se lo comían las hormigas, los escarabajos. No, porque no había a dónde llevar y dónde administrar y quién administrara eso. Pero ellos lo hacían simbólicamente para Dios. Sacrificaban el corderito, derramaban la sangre y colocaban el cuerpo del corderito arriba del altar. Vino Caín y trajo los zapallos, los tomates, no sé qué, sandía, y puso arriba del altar. ¿Quién les enseñó a ellos? ¿Dónde aprendieron esto? ¿No? Vuelvo a decir, no había pastor, no había sacerdote, ni siquiera sabían leer ni escribir. Y así sigue la historia con Abraham, sigue la historia con Jacobo, sigue la historia con Isaac. Jacobo hace un voto: Señor, si tú me dieres pan para comer, vestido para vestir, me guardar en el viaje que voy, tú vas a ser mi Dios y el diezmo de todo lo que me diere voy a apartar para ti. ¿A dónde llevaba Jacobo los diezmos? No había iglesia, nada, no había sacerdote, no había nada. Lo ponía allí en el campo y lo dejaba que se lo comieran las hormigas. ¿Me entiende? Entonces, los contrarios tienen que aprender a leer la Biblia, porque esto es antes de la ley, antes de la gracia, antes de Israel, antes del sacerdocio araónico. Esto es desde el origen de la humanidad. ¿Quién les enseñó a orar? ¿Cómo aprendieron a orar cuando estaban en apuro? Cuando tenían dificultad, iban y buscaban a Dios. ¿Quién les enseñó a limpiarse de las
cosas que desagradaban a Dios. Porque usted sabe cuando, ¿quién fue Jacobo? Que los hijos hicieron una macana por ahí y los enemigos iban a venir a arrasar con toda la familia de él. ¿Qué hace él? Convoca a su familia y dice, bueno, cámbiense las ropas, muden los vestidos, tráiganme los ídolos que tienen, porque por ahí la gurizada tenía algún póster de Mechi allí en la pieza, no, algún póster de Boca de River, no, qué sé yo. Alguna guaina por ahí tenía la foto de Luis Miguel. No, tráiganme los ídolos, sáquense los zarcillos de las orejas. Oye, ¿cómo sabía él que esto no agradaba a Dios? Porque él necesitaba que Dios lo defendiera, porque se estaban armando los vecinos por causa de los hijos que habían hecho macana, los vecinos venían a vengarse. Entonces, para que Dios lo salve, él no solo que ora y pide la ayuda de Dios, sino que antes de orar hace limpieza. Sáquense los zarcillos, traigan los ídolos extraños, cámbiense la ropa, porque para ella alguna guaina, alguna nena con minifalda, pollerita corta, pantalón, no sé. Túnica corta, no había pantalón, nunca, alguna túnica, mini túnica. Cámbiense los vestidos, y dice que agarró todo eso que le trajeron, lo enterró debajo de una planta. Porque si lo guarda en el cajón, por ahí después le tienta de vuelta y se pone. Yo creo que una mamá tiene los pantalones vaqueros, tiene los aritos, tiene el maquillaje, no lo tiró nunca. Algún varón tiene el coñac, el whisky, porque es caro, le salió fortuna, no quiere tirar. Y lo tiene por ahí, y bueno, un día en una lucha viene medio bajoneado y están mandando una copita, ¿no? Y el que tiene maquillaje lo mismo, un día bajoneado se pintó la uña, se pintó la boca. Después viene con la boca así brotada, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, él dijo, traigan y los enterró. Se deshizo y dijo, ahora vamos a orar al Dios que se me apareció cuando yo huía de la casa de mi padre, ¿no? Y oró y dice que el terror de Dios fue sobre los vecinos y no vinieron contra él. No sé qué Dios hizo, pero lo libró de una muerte segura, porque en ese tiempo no había defensoría de pueblo ni derecho humano. Venían los vecinos, se armaban y te prendían fuego la casa y te violaban las mujeres, te robaban todo. Era la ley del más fuerte. Entonces, ¿quién le enseñó a él a dónde estaba el auxilio? ¿Cómo tenía que lograr que Dios le acompañara? ¿No? A veces mejor que nosotros que tenemos la Escritura. Porque nosotros no hacemos limpieza cuando estamos en apuro. Oramos, ayunamos, zapateamos y nos enojamos si Dios no contesta, pero no se nos ocurre decir, voy a arreglar, voy a reconciliarme, voy a perdonar, voy a sacar lo que a Dios no le gusta, voy a hacer un propósito nuevo, no se nos ocurre. Y se le ocurrió a Jacobo, ¿no? Vamos a hacer limpieza en la casa. Empezó por él, vamos a hacer limpieza. Sáquense eso de las orejas, los piercing. Ya los piercing seguro existían en ese tiempo, ¿no? La gurizada andaba con un arito en la nariz, en el ombligo, sáquese los piercing. Porque necesitamos que Dios nos auxilie en esta situación, ¿no? Necesitamos que Dios nos socorra. Y para que Dios escuche, para que no haya estorbo, limpieza. Era más instruido que nosotros que tenemos la Biblia y estudio bíblico y pastores. Ellos eran más instruidos y no sabían escribir. No se había inventado el alfabeto. Entra en Google y averigüe cuándo se inventó el alfabeto en la humanidad. No existía escritura. Entonces Dios nos ayude
¿no? A razonar, a pensar, a usar el intelecto para saber lo que le agrada a Dios. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que tengo que hacer? ¿Por qué Dios no quiere que participemos de sangre y de animales ahogados y de animales sacrificados a los ídolos? ¿Por qué Dios no quiere, nos prohíbe? ¿No? Que la mayoría de los cristianos, pastores, hacen un asado y hay una cantidad de morcilla arriba de la parrilla. Y a veces los vinos arriba de la mesa. No han investigado, no han razonado por qué motivo Dios no quiere que participemos de eso. Cuando yo lo entiendo, yo no participo. Yo he estado en asado con pastores donde corre la morcilla al lado del chorizo, al lado de los chinchulines. No, y me han dicho, Sergio, ¿querés morcilla? Yo podía decir, si los pastores todos están comiendo, ¿por qué no voy a comer yo? A mí me gusta, me gustaba y me gusta. Pero razonado que a Dios no le gusta, no le agrada, y bueno, y yo no participo, desde que me convertí no participo. Ni nadie me controla. Yo me voy a una reunión de pastores y los pastores andan comiendo morcilla. Tengo pastores que toman vino. Me han ofrecido vino. Sergio, ¿cómo no toma vino? ¿Cómo va a comer el asado sin vino? Tenía un pastor que nos cargaba, ¿no? Pregúntele a Marcelino, a Amalia, estaban conmigo. Una convención de pastores. Decía, Sergio, vos podés tomar porque este es Santa Ana. Este vino Reserva Santana, este es santo, este no te va a hacer mal, dale. Predicadores que le tocó predicar a la tarde y estaban chupeteados. No estaban llenos del Espíritu, estaban llenos de tinto. Y pastores. Entonces yo podía decir, sí, los pastores, ¿por qué yo no? Porque yo he razonado, he entendido, he comprendido, he usado el intelecto para saber que a Dios no le agrada. Y no lo hago no por la institución, por la asamblea, por los pastores, no lo hago porque sé que a Dios no le agrada, ¿no? Pero hay que razonar. Bien, me quedo por acá. Dios le bendiga, oramos al Señor y está ya el pastor Pablo con su clase. Damos gracias a Dios, mande si tiene alguna duda, pregunta, hágalo en los comentarios del estudio y yo le voy a contestar, ¿no? Y póngase al día con los cuestionarios porque ahora mismo la clase que viene vamos a estar entregando otro cuestionario. Oramos al Señor y damos gracias. Amén, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te damos gracias en esta noche, entregando, Señor, ahora la clase de Pablo, también en tu presencia. Gracias te damos por este día, por esta oportunidad. Te pedimos, Señor, que clarifique lo que yo no he podido hacerlo en mi léxico. Tú lo hagas a través del Espíritu Santo en cada corazón. Gracias te damos por la palabra, gracias te damos por el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.